Vale. Bien, muchachos. Estamos en el indicador número 9. Vamos a hacer las retroalimentaciones del indicador resolución de problemas. ¿Listo? Ustedes allí en ese indicador tienen un grupo de actividades. Para ser específico, tienen estas 3 actividades allí, cada una correspondiente a esos indicadores que ustedes veían anteriormente. Ustedes tienen una actividad de equilibrio traslacional, una de equilibrio rotacional y una de diagramas de cuerpo libre. ¿Listo? Entonces vamos a ir resolviendo una por una. Bien, vamos a empezar por la primera actividad, que es la que se asocia al equilibrio traslacional. Listo, y aquí vamos a hacer unos recorderis importantes. Primero que todo, vamos a borrar esto acá. Lo primero que nosotros debemos recordar, muchachos, es cuál es la condición la condición que deben tener los cuerpos que se encuentran en equilibrio traslacional. Muchachos, esa condición se llama, se denota por medio de una expresión que es sumatoria de fuerzas igual a 0. Esa es la expresión que determina que un cuerpo se encuentra en equilibrio traslacional. Para hacer la aclaración, este símbolo que ustedes ven como una M al revés, como me dijeron a mí una vez, significa sumatoria, es decir, vamos a tener allí un grupo de fuerzas que están ejerciéndose sobre los cuerpos, que se suman y deben contrarrestarse entre sí para que la sumatoria total de esos cuerpos de fuerzas dé igual a 0. Entonces se tiene un número de fuerzas allí que todas contrarrestadas deben dar igual a 0. Eso es lo que significa ese símbolo y en general para todos los tipos de variables que se coloquen allí con la letra de sumatoria va a significar eso, ¿listo? No se les olvide, muchachos, la condición o la expresión que define el equilibrio traslacional es sumatoria de fuerzas igual a 0. Listo, ustedes pueden encontrar de pronto como que, no, sumatoria de fuerzas en X. Bueno, sí, está bien, pero no lo define completamente, solo lo define en un eje. No, que sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a borrar esa E. Sumatoria de fuerzas en Y, está bien, lo define en un solo eje, pero no completamente. La condición que lo define en todos los ejes es sumatoria de fuerzas igual a 0. No se les olvide eso, muchachos. ¿Listo? Dentro de un grupo de cuerpos que se encuentran allí estáticos, van a encontrar que si se encuentran estáticos en reposo, van a tener que su sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Listo? Otra cosa que debemos recordar, muchachos, no se les olvide, es los tipos de equilibrio traslacional que hay. ¿Quién me recuerda cuáles son esos tipos de equilibrio traslacional, muchachos? Estático, dinámico. Estático y dinámico. En el estático tenemos los cuerpos en reposo, ¿cierto? En reposo absoluto. Y en el dinámico, no se les olvide, tenemos los cuerpos que se mueven a velocidad constante, bajo la acción de fuerzas. Eso es lo que significa un cuerpo que está en equilibrio traslacional dinámico. No se les olvide eso tampoco. Son cositas importantes que deben tener claras al momento de resolver este tipo de ejercicios. Alguien en otros cursos me preguntaba, profe, ¿cómo calculamos la tensión? Y yo le respondía, bueno, la tensión no tiene una fórmula como tal, eso depende de la situación en la que esté tu problema. Pero yo les puedo asegurar, muchachos, que todo problema de equilibrio traslacional se resuelve con una fórmula. Bueno, se resuelve primeramente con una fórmula y esa es sumatoria de fuerzas igual a 0, que es la condición de equilibrio traslacional de los cuerpos, ¿listo? Desde ahí nosotros empezamos partiendo ahí al plantear nuestras ecuaciones. Otra cosa que deben recordar, la expresión con la que se calcula el peso de un cuerpo. Un cuerpo se calcula multiplicando su masa por la aceleración de la gravedad. Esa es la expresión con la que se calcula el peso. Listo, ahora vámonos a la actividad. En esta primera actividad nosotros tenemos lo siguiente, calcular la tensión en los cables A y B, teniendo en cuenta la masa de la imagen. Entonces yo les hago acá este dibujo. Listo, esa línea roja que ustedes ven allí es la que viene a ser como un techo. Listo, es una superficie que está
en un lugar hacia arriba. Desde ahí se acopla una cuerda que yo le coloqué un color azul. O sea, del techo sale una cuerda y eso sostiene una polea. ¿Listo? Y de esa polea, esa polea está sosteniendo una segunda cuerda. Vamos a ponerle un color verde. Esa polea está sosteniendo allí una segunda cuerda y esa segunda cuerda a su vez está sosteniendo una caja de 20 kilogramos abajo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que en este problema hay dos cuerdas, la cuerda A y la cuerda B. De pronto ustedes me preguntan, profe, pero no entiendo mucho el dibujo. No sé, no me lo imagino mucho. Bueno, yo acá les hice un dibujo que representa un poco mejor eso sobre cómo se vería eso realmente. ¿Listo? Ustedes acá tienen una cuerda A, que es la que está pegada al techo allí. Vamos a suponer que este es nuestro techo. Ahí lo tenemos, y esa cuerda viene y se acopla ahí, ¿listo? Se amarra ahí de alguna forma. Y de ahí viene, y esa cuerda se empieza a sostener una polea allí. Y esa polea sostiene toda una cuerda, una única segunda cuerda que se llama tensión, que es la cuerda B. Esa cuerda sostiene una caja por dos puntos diferentes, ¿listo? Ese es el esquema sobre cómo se vería allí ese dibujo, ¿listo? Ustedes lo verían de esa forma. Ahora bien, vamos a resolver esto que nos están diciendo. ¿Listo? Hasta el momento han visualizado bien cómo se ven las cuerdas. ¿Han tenido alguna duda hasta el momento, muchachos? ¿Se entiende bien el dibujo? ¿Se entiende bien el esquema? ¿Ha quedado claro hasta ahora cómo es el esquema del dibujo? Sí, profe. Ya ha quedado claro. Listo, muchachos. Vamos a continuar. Bien, recordemos que ese símbolo de sumatoria nos indica que nosotros debemos sumar todas las fuerzas que tenemos en nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, para nosotros encontrar esos valores de tensión que nos están preguntando, podemos hacer uso de algo que se llama diagramas de cuerpo libre. ¿Listo? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la polea. Y yo les ayudo, miren. Cuando nosotros tenemos estas situaciones allí, debemos nosotros hacer el análisis de cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre los cuerpos. En esa polea, muchachos, se están ejerciendo dos fuerzas únicamente. Primero se está ejerciendo una fuerza de tensión que intenta alar esa polea hacia arriba, que se llama tensión A. Y esa segunda cuerda, muchachos, tiene esa particularidad. Eso ocurre en todas las poleas. Cuando tenemos cuerdas que enrollan ahí completamente la polea, ellas aplican una fuerza en los puntos laterales. ¿Listo? Solamente allí. Esa cuerda intenta alar la polea por esos dos puntos con un mismo valor de tensión. Es decir, acá va a haber un mismo valor de tensión B y acá va a haber otro mismo valor de tensión en B. ¿Listo? Y si nos vamos acá al dibujo, ustedes ven que esa cuerda está ejerciendo fuerza sobre toda la superficie de contacto, ¿cierto? Pero nosotros ubicamos todas esas fuerzas en los puntos laterales aquí. Ahí donde ya se pierde el contacto. Ahí nosotros ubicamos nuestras fuerzas allí y nos quiere decir que esa caja de abajo intenta alar allí esa polea en ese sentido. Listo, ahí la ubicamos. En esos puntos es donde nosotros ubicamos nuestras respectivas fuerzas de tensión en B, que por ser una única cuerda va a tener un mismo valor de tensión y por eso le colocamos la misma TB a ambos lados. Así quedaría el diagrama de cuerpo libre de la polea. ¿Listo? Y en general las poleas se tratan de esa forma. ¿Listo? Las cuerdas que son únicas van a tener un mismo valor de tensión. Entonces, muchachos, para la polea se ejercen dos fuerzas, la tensión de la primera cuerda y la tensión de la segunda cuerda. Listo, así se vería ese diagrama de cuerpo libre. Así cortico y en ese tiempo corto se podría realizar. Ahora lo que nosotros debemos hacer es el planteamiento de esas fuerzas empleando la condición de equilibrio traslacional.
Listo, recordemos allí que esto se debe cumplir para este caso. Entonces, hagamos una convención. Miren, las fuerzas que van dirigidas hacia arriba van a ser positivas. En cambio, las fuerzas que se dirigen en el sentido negativo, o sea, hacia abajo, van a tener el símbolo negativo. Esa va a ser la convención de nuestros signos. Entonces viene la primera pregunta, muchachos. ¿Cómo ustedes ubicarían esas fuerzas a partir de aquí? Por ejemplo, la tensión A, ¿qué símbolo tendría dentro de esta expresión de sumatoria, muchachos? La tensión A. ¿Sería positiva o sería negativa según nuestra convención? ¿Qué opinan ustedes ahí? Positiva, bien. Sería positiva y la colocamos positiva. Ahora, como nosotros estamos haciendo una sumatoria, colocamos nuestro signo de sumatoria. Listo. Ahora nosotros tenemos dos fuerzas de tensión en B que están dirigidas en el sentido negativo. Como son dos, nosotros debemos escribir las dos fuerzas. Y las escribimos así. Como son negativas, les ponemos el signo negativo. Menos TB. ¿Qué hacemos luego? Le sumamos el otro valor de tensión que también es negativo. Menos tensión B. Entonces tenemos allí dos tensiones. Y esto lo igualamos a 0. Entonces viene una pregunta ahí, muchachos. Si nosotros tenemos dos números negativos y los queremos sumar, ¿cómo hacemos ahí? ¿Cuál es la regla de números enteros para sumar dos números negativos? ¿Qué debemos hacer ahí? Sobre el resultado queda negativo. ¿Y qué se hace con los números? Se suman. Se suman, muy bien. Se suman los números y se deja su número negativo. Es decir, nuestro número acá es TB. Si nosotros sumamos TB con TB, TB más TB, ¿qué nos da eso? TB a la 2. Bueno, TB a la 2 sería TB por TB. Eso haría TB a la 2. Si sumamos TB más TB, ¿qué le Menos daría? TB. Menos TB daría, bueno, en realidad lo que daría, vamos a ayudarles un poco allí, lo que daría es 2TB. Si ustedes tienen X más X, la suma de X más X les va a dar 2X. Si ustedes tienen X más X más X, les va a dar allí 3 veces X. ¿Listo? Así ustedes lo podrían resolver. Tenemos nosotros entonces TA más la suma de esos dos números negativos les daría a ustedes menos 2 veces, porque es negativo tal cual como dijeron, TB. Y así nos quedaría. Ahora, definiendo estos signos aquí, ¿cómo nos quedaría finalmente esta expresión, muchachos? Si queremos definir los signos. O no sé cómo le dirán ustedes. Así. Listo. Definir el signo aquí es dejarle un único signo. Eso nos daría TA menos 2TB. ¿Por qué? Porque ahí estamos aplicando ya, en la definición de signos, uno lo que hace es multiplicar los signos allí, porque ya sabemos que es la suma de un número negativo con uno positivo. Cuando estamos sumando un número negativo con uno positivo, lo que hacemos es restarlo. Y ahí nos queda TA menos 2TB igual a 0. Y así nosotros terminaríamos de encontrar nuestra primera ecuación del sistema. Hasta ahí. Hemos definido la relación que hay entre las tensiones, pero no podemos hacer más nada de momento, porque no tenemos datos para encontrarlos allí. Lo que debemos hacer es intentar hacer el diagrama de cuerpo libre, hacer el diagrama de cuerpo libre de otro elemento del sistema para encontrar algún valor de tensión de otra forma. Listo, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre ahora de la caja. ¿Listo? Vamos a hacerlo acá. Listo, ahí tenemos nuestra caja de 20 kilogramos. Muchachos, ¿cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre esa caja de 20 kilogramos allí? Peso, tensión. Peso y tensión, excelente. El peso va dirigido en el sentido negativo. Vamos a llamarlo W. Y las tensiones, como son 2
y están ubicadas en 2 puntos, las debemos colocar, pero en este caso van dirigidas hacia arriba. Ellas intentan alar ahí esa caja hacia arriba y de esa forma se mantiene el equilibrio. Recordemos que por ser una única cuerda, cada cuerda va a tener el mismo valor de TB. Y así nos queda el diagrama de cuerpo libre de la caja. Bien. Listo, ahora si nosotros queremos hacer nuestra sumatoria de fuerzas aquí, hacemos aquí nuestra condición de equilibrio traslacional porque este cuerpo todo está en reposo. ¿Y cómo quedaría ahora nuestra definición de signos allí? ¿Cómo ubicamos, por ejemplo, las fuerzas TB? ¿Cómo las ubicamos ahora dentro de ese planteamiento allí? TB quedaría positiva y el peso quedaría negativo. Bien, listo. Hagámoslo. Vamos a colocar nuestro TB. Tenemos un TB, a ese le sumamos el otro TB y luego le vamos a sumar el peso. Siempre es una suma, muchachos, no se olviden de eso. En la sumatoria siempre es una suma. Lo que hacemos es también incluir los números negativos. Tenemos TB más el peso negativo y esto nos daría igual a 0. Listo, seguimos ahí. Ahora tenemos TB más TB. Aquí es igual TB más TB, muchachos. 2TB. 2TB, ¿cierto? Sencillo. 2TB menos W porque hemos definido el signo es igual a 0. Listo. Ese W, muchachos, el peso sí lo podemos calcular. Sí lo podemos calcular porque nosotros tenemos la masa de ese cuerpo. Entonces lo que hacemos es despejar ese valor de tensión. Si queremos despejarlo, ¿qué hacemos, muchachos? Allí. ¿Cómo podemos despejar ese valor de tensión en B allí? ¿Qué pasamos primero o qué hacemos primero ahí para despejarlo? El W, por ejemplo, que está restando, ¿cómo pasaría del otro lado? Sumando. Sumando, bien. Nos queda 2TB es igual a W. Ahora, ese 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Nos queda TB igual a W sobre 2. Listo, donde W es la masa por la gravedad. Sobre 2. Seguimos continuando el cálculo acá. Nos queda entonces que TB es la multiplicación de 20 kilogramos allí por los 10 metros por segundo cuadrado de la aceleración de la gravedad sobre 2. Si ustedes hacen ese cálculo allí, muchachos, ¿qué resultado tendrían haciendo ese cálculo que ustedes tienen allí? 100 newtons. 100 newtons, muy bien. El resultado es 100 newtons, es decir, ya han encontrado ustedes el valor de la primera tensión. Ese valor de la primera tensión va a ser 100 newtons. ¿Listo? De esa forma ustedes ya han encontrado una de las dos tensiones. Recordemos que anteriormente habíamos encontrado una ecuación, una primera ecuación, allí donde lo que ustedes hacen es, lo que vamos a hacer ahora es, con ese valor de tensión que ya encontramos, lo reemplazamos allá y encontramos finalmente el valor de la otra tensión. Entonces lo vamos a hacer. Ese valor de tensión B que hemos encontrado, lo usamos para despejar acá. Listo, de esta ecuación para despejar TA, lo que hacemos es, ese número que está restando pasaría del otro lado sumando. Nos queda entonces TA igual a 2 veces TB. Como ya nosotros tenemos TB, lo que hacemos es multiplicar 2 por 100 newton. Y ese valor de 2 por 100 newton nos daría 200 newton. Y así, muchachos, hemos encontrado nosotros nuestro segundo valor de tensión, el de la tensión A. Y ahí hemos resuelto hemos resuelto las incógnitas que nos pedían en esa actividad número 1. La tensión A tiene 200 newton
y la tensión B tiene 100 newton de fuerza con las condiciones en las que está haciendo, en las que está el sistema en ese momento. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, siempre son planteamientos muy parecidos. De la sumatoria de fuerza aparecen allí esas sumas. Adelante. Catherine Conde tiene una pregunta. Adelante, Catherine. Profe, pero una pregunta, ¿no podríamos, como por ejemplo, como en Quizzes, más rápido el tiempo y basta hacer ese poco operaciones como más larguito, por así decirlo? ¿No podemos solo hacer los diagramas de cuerpo libre y enseguida saltar a TV es igual a W entre 2 igual Obvio, a obvio. Miren, MG? ustedes en Quizzes manejan su tiempo. Miren, en Quizzes ustedes no tienen que presentar su procedimiento. Eso es una ventaja que tienen. Porque ustedes solo tienen que escoger la respuesta y ya. Es decir, si tú sientes que no tienes que hacer toda esta cantidad de pasos, tú puedes irte directamente a lo que, o tú puedes saltarte los pasos que tú consideras necesario saltar para hacerlo más rápido, lo puedes hacer. Si tú tienes claro el diagrama de cuerpo libre, a veces hay personas que ya son tan buenas haciendo esto que no tienen ni siquiera que hacer los diagramas de cuerpo libre, porque ya saben cómo son y lo que hacen es escribir la fórmula, la primera fórmula la escriben enseguida. Entonces ya de ahí vienen y escriben la otra fórmula enseguida. Y hacen eso mucho más rápido. Eso lo pueden hacer. Ustedes manejan su tiempo en Quizzes. De la forma en la que ustedes puedan rendirlo mejor, lo pueden hacer. No hay inconveniente porque no tienen que presentar esos procedimientos como tal. La plataforma no les está pidiendo que los suban allí. ¿Viste? En ningún momento dice, no, suba el procedimiento. No. Ustedes cojan su respuesta en base a su procedimiento y estará bien. ¿Listo? Eso es lo que se busca ahí con esa plataforma. Entonces, sí, Catherine, sí puedes simplificar el procedimiento de la mejor forma que prefieras. Claro está, sí, haciéndolo de la forma correcta. ¿Qué puedes tú saltarte aquí, por ejemplo? Ahí, que realmente aquí todo el procedimiento es importante, pero ya hay personas que el diagrama de cuerpo libre no lo hacen. Hacen la fórmula enseguida. Entonces, se ahorran ese tiempo allí. Laura tiene una pregunta. Adelante, Laura. Pero salir de la clase se va a pagar. ¿Cómo? Que me voy a salir de la clase porque el celular se me va a apagar. Ah, bueno, dale, tranquila, busca el cargador y vuelve, ¿oíste? Bueno. Ok. Bien, muchachos, con respecto a esta actividad, ¿ustedes tienen alguna pregunta? ¿Hay algo que quieran ahí aclarar? ¿Hay algo que quieran reforzar? ¿Algún procedimiento en especial que no hayan entendido? ¿Les quedó clara la explicación de esta actividad, muchachos? Sí, profe, está claro. Si de pronto tenga alguna duda la señorita Vale Fandiño allí, No, profe, todo claro. o el señor Eduardo Gómez. No, profe. Nicolás Bolaño dice que todo bien. Saori tiene alguna pregunta. No. Ok, bien, muchachos. Vamos a pasar entonces a la siguiente actividad. Pero antes, ya como nos está quedando poco tiempo de esta primera grabación, vamos a salirnos y volvemos enseguida, ¿listo?